El tema de hoy, como les venía diciendo mis hermanos amados, le puse por título Confites en el infierno. O ¿para qué quiero confites en el infierno? Creo que cuando escuchamos esa frase se nos crea una expectativa con referencia al título por la forma en que se usa. Pues voy a explicar de dónde nació ese título, dónde se originó y de ahí vamos a entender por qué crea esa expectativa. En Proverbios 17.1, para comenzar antes de hacer uso de la historia o del contexto histórico, dice así: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Esto lo tomé de Proverbios porque el proverbista hace una referencia muy parecida a lo que es esta frase: ¿para qué quiero confites en el infierno? Porque el proverbista dice, mejor es un bocado seco y en paz. Está hablando que incluso si está, probablemente él se lo imagina en medio de desierto, porque esto fue escrito ahí, y no hay agua, no hay nada que tomar, y lo único que hay es un trozo de pan, o vamos a imaginarnos un trozo de ese tipo de pita que ellos andaban en sus alforjas. Comérselo sin nada que tomar es mucho mejor comerse eso en paz que estar en un lugar donde haya un gran banquete, un montón de alimentos, donde haya muchas bebidas y estar en un completo pleito. Entonces, cuando hablamos de para qué confites en el infierno, lo primero que, lo primero que nosotros se nos viene a la mente es justamente eso. O sea, ¿para qué me van a dar a mí regalos? ¿Para qué me van a dar a mí cosas que me gustan? Sí, sí me gustan, pero si por otro lado me van a estar tratando mal. O sea, ¿para qué va a venir una esposa, ejemplo, y va a recibir flores o va a recibir chocolates de un hombre que al salir vino y le pegó una gritada, la maltrató? ¿O para qué van a recibir hijos regalos en días festivos si su padre o su madre los ha maltratado durante todo el año solamente por cumplir con como una fecha en especial de festiva? Cuando habla de eso, de para que confites en el infierno, es justamente eso. O sea, ¿para qué me van a dar algo si antes de dármelo hubo un daño a mi corazón, un ataque a mi espíritu? ¿Cómo para qué? ¿Para qué me dan eso? Eso se da mucho en el entorno del hogar. Por eso es que esta frase básicamente va especialmente dirigida al entorno del hogar. ¿Por qué? Porque la paz en la casa, la paz en la familia, la paz en el matrimonio, la paz con los hijos está por encima de las demás bendiciones de familia. Porque ¿para qué vamos a tener una buena casa? ¿Para qué vamos a tener un buen carro, buena comida, viajes? Si en el viaje vamos a estar en un puro pleito, agarrados del pelo. Alguien dijo por ahí que pues es mejor estar llorando viajando en un avión o en un buen hotel que estar llorando en la casa. Bueno, yo creo que a nadie le gustaría realmente estar sufriendo por una forma de trato doméstico o por la violencia doméstica, indiferentemente si está, como dirían algunos, en una jaula de oro. Esta frase básicamente nace en Nicaragua ya en los años 90, particularmente creo que es en el 96, y se hace popular cuando las mujeres se levantan, hacen una manifestación contra la violencia doméstica, pidiendo la aprobación de una ley que las protegiera en los gobiernos de ese momento. Y su consigna era esa: no quiero más confites en el infierno. Así es como lo decían literalmente desde que iniciaron su protesta. Bueno, esta consigna consigue el apoyo necesario en una ley que se conocía la ley 230 y se aprueba de manera unánime, justamente para proteger a las víctimas de violencia doméstica. Ahora que yo les explico esto, pues
tal vez alguien dice, bueno, el pastor va a hablar de los esposos, de las esposas, el pastor va a hablar de los hijos, así a grandes rasgos lo mencioné, pero no, siempre que nosotros estudiamos la Biblia tenemos un solo norte. Podemos observar cosas de la tierra, podemos observar cosas de los cielos, podemos observar ejemplos en personas, podemos observar testimonios, datos históricos, libros. No importa lo que nosotros estudiemos alrededor de la Biblia, no importa lo que nosotros veamos alrededor de la Biblia, siempre tiene que tener un mismo norte: conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo y conocer al Padre. Bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy. Con esa misma frase, ¿para qué confites en el infierno? O como dijeron las mujeres nicaragüenses en el año de 1996, durante las manifestaciones, no quiero más confites en el infierno. Mujeres agredidas, mujeres ultrajadas, mujeres robadas, tanto en trabajos como en el hogar. Entonces se levantan todas estas mujeres y dicen, ¿para qué me van a dar confites en el infierno? De la misma manera, en la parte espiritual el mundo está repleto de estafadores, mentirosos, ladrones, que buscan engañar a las personas con la misma Biblia. De hecho, la Biblia nos advierte acerca de esto. Y entre todos los engañadores, entre todos los embaucadores, pues el más grande de todos es Satanás. Así que vamos a observar cómo se ha infiltrado este pensamiento. Cuando me refiero al pensamiento, no tanto a la frase, sino a la forma en que se endulzan a las personas en las iglesias con el fin de obtener beneficio de las personas. Y terminan atropellando a las personas, lastimándolas. De hecho, mucha gente te vuelve a ver. Cuando estoy hablando en este momento, cuando hablo de mucha gente, estoy hablando en el entorno de las congregaciones, en el entorno religioso, en el entorno en que nos movemos nosotros de fe. Mucha gente, mientras usted cumpla las perspectivas de ellos, los anhelos de ellos, son tus amigos, son tus amigas, dice que te aman, dicen que es una gran bendición compartir con la familia de la fe. Pero una vez que no piensan igual o no pensamos igual, entonces se apartan. Y hay una frase muy tica que dice, si te vi no me acuerdo. Porque se olvidaron de ti. Tal vez tuvieron 5, 6, 7, 8, 15 años de amistad, de hermandad entre la iglesia, donde se compartían, donde se lloraron juntos, donde se rieron juntos. Pero llega el momento en que ya tal vez el pensamiento no es el mismo y aquel amor que se profesaba dejó de ser. Lo cual, según como Pablo lo relata, que el amor deja de ser, quiere decir que no hubo amor. Lo que hubo era una relación de conveniencia. Al acabarse esa conveniencia, pues la relación dejó de ser. Hablando justamente de lo que el enemigo hace para convencer a las personas, atraparlas, meterlas dentro de su entorno, usando personas, porque el enemigo no es omnipresente ni es omnisciente. El enemigo lo que hace es usar tanto a los demonios que él tiene, a esos seres espirituales, como utilizar a personas en físico, influyendo en las personas, para que estas personas vengan y convenzan a los corazones, convenzan a las personas y las atraigan por un beneficio personal. En 2 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole a los corintios? Que si nosotros nos descuidamos, si nosotros no estamos prestando atención a las artimañas del enemigo, entonces él va a ganar ventaja. Pero yo pienso que más que ganar ventaja es que se le cede la ventaja. Se le cede por el desconocimiento, se le cede por no saber cómo enfrentar las cosas, se le cede al enemigo una movilidad que Dios no le da, porque Dios no se la da. Dios ya lo venció en la cruz, el Señor derramó toda su sangre y Él se levantó con toda potestad sobre lo que está en los cielos y todo lo que incluye los cielos, en la tierra, todo lo que incluye la tierra, incluso debajo de la tierra. Así que el enemigo no tiene ninguna ventaja, la ventaja se la da el ser humano, se la da el creyente, que por confites cambia justamente
la buena relación con Dios, la buena comunión con los hermanos, por confitillos de la tierra. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando está hablando de disoluciones, creo que ya lo había explicado, pero voy a explicarlo de nuevo por los que no lo conocen. Cuando la palabra habla de división, es cuando una persona no está conforme en el lugar donde se encuentra y decide irse en una congregación, en una iglesia. Estoy hablando en torno de la fe. Entonces esa persona se va, eso es una división, la persona se separa del grupo y decide ir a otro lado, decide reunirse en otro entorno, o algunos deciden levantar sus propias congregaciones porque así entonces no tienen nadie que les diga qué tienen que hacer, o tal vez ya así se consideran una autoridad y ellos vienen y ponen y marcan su norte. Entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros que muchos seguirán las disoluciones. Entonces no es una división, como le estaba diciendo. La disolución consiste en que el individuo se separa, se va, pero no solo se va, sino que empieza a llevarse a los que tal vez tienen algún tipo de conexión con él o con ella, si fuese una mujer. Y dice la palabra que estas personas, dice que hacen disolución, o sea que me voy y me voy enojado con las personas del lugar, me voy enojado con las autoridades del lugar, pero no me conformo solo con irme, sino que me voy a traer a los demás. Eso es una disolución. Y Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 2, dice que muchas personas seguirán las disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y por qué el camino de la verdad es blasfemado? Porque lógicamente que cuando una persona se va enojada con los demás y les deja de hablar y pierde toda conexión, entonces está enseñando, está predicando de amor, un amor que no practica, un perdón que no practica. Y de ahí es que se blasfema el camino de la verdad. Se blasfema porque dice, pero no es que se aman, no es que son hermanos, no es que se pasan por alto la ofensa, pero esas divisiones llegan a tal punto que las personas no vuelven a tener conexión por orgullo, por vanidad, por rencor, por amargura, por lo que sea. Estamos hablando de un tema que para qué confites en el infierno, y ahorita voy a mencionar dentro de un rato 7 confites que presenta el enemigo para entretener, para distraer, para alejar a las personas. Dice que por eso es blasfemado el camino de la verdad, y por avaricia hacen mercadería de vosotros. ¿Por qué? Porque esa persona se convierte en una mercadería, se convierte en mercadería para mis propósitos personales. No son los propósitos de Dios, son los propósitos personales. Porque si fueran los propósitos de Dios, mis hermanos y mis hermanas, la actuación sería diferente. El Señor nos enseña a nosotros que sirvamos a las personas, que nos entreguemos a las personas, pero cuando yo no me entrego, sino lo que quiero es que los demás se entreguen a mí, entonces ahí es donde están haciendo mercancía de mí, de usted. O estaríamos haciendo mercancía nosotros de las personas si las acercamos por intereses personales. No solo dice eso Pedro, sino que le añade con palabras fingidas. Sobre estas personas que practican la disolución y se llevan a las personas, sobre estas personas que practican la disolución y en lugar de fomentar el amor, la paz, la comunión, el perdón, entonces sobre estas personas dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea, en cualquier momento Dios viene y toma cartas en el asunto, pone de sí y dice que esa condenación no se tarda. No está hablando de tanto una condenación en cuanto a la perdición eterna, porque el Señor da oportunidad para que haya arrepentimiento, sino al castigo que se sobreviene sobre una persona que va contrario a lo que es el carácter de Dios. Y dice, su perdición no se duerme. Ok, el enemigo lo que hace por medio de estas personas, a las cuales el Señor llamó cizaña, y estas personas lo que hacen es ofrecer confites,
para aprovecharse de la ingenuidad de las personas. Y cuando estoy hablando de ofrecer confites, no estoy hablando de manera literal. Estoy hablando de ofrecer cosas que a las personas les guste, que les guste al oído. Hay gente que le gustan los milagros, ofrezcámosle milagros. Hay gente que les gusta el dinero, ofrezcámosle que aquí va a tener mucho dinero. Hay gente que le gusta estar seguro en cuanto a la salud y decir no me voy a volver a enfermar. Vamos a un lugar donde me digan que no me voy a volver a enfermar. El asunto es que se le ofrece a la persona que tiene un oído con comezón, se le ofrece lo que quiere oír. Eso es algo así como un abusador de niños, que cuando ataca la ingenuidad de los niños ofreciéndoles un carrito, les ofrece confites, les ofrece algo que el niño esté buscando. Y eso hace el enemigo, así funciona. Por eso es que digo, ¿para qué confites en el infierno? Y entendiendo el contexto, el entorno de esto, ahora vamos a ver 7 confites que el enemigo le ofrece a la gente que está en la iglesia. O sea, a nosotros, a los creyentes. El primer confite que ofrece él, el que le dice, mire, tome, aquí está un confitico, porque hay algo muy interesante, mis hermanos. El enemigo se dio cuenta hace mucho tiempo que persiguiendo a la iglesia no podía ganar, o sea, no podía vencer. No porque pueda llevarnos al infierno o a la perdición eterna una vez que el Señor nos rescata, porque está claro que la salvación no la puede quitar, pero sí nos puede quitar la paz, el amor, la comunión, la coinonía entre nosotros y quitarnos por supuesto, como consecuencia de perder la coinonía entre nosotros, pues perder esa relación con Dios, porque el Señor nos es claro al decirnos a nosotros que si nosotros venimos a orar a Él, debemos de hacer cuentas con nuestro hermano o nuestra hermana. Entonces, de los confites, para empezar a distorsionarle a la persona la forma de pensar en cuanto a la mente de Cristo y ser diferentes a la mente de Cristo, empieza con la doctrina, con la enseñanza. Y es donde se infiltró. Ya no persigue la iglesia para matarla, ya no decapita a las personas. Ahora alguien me puede decir, sí, pastor, pero en tal país persiguen a la gente. Pero yo no estoy hablando de un país focalizado, estoy hablando a manera general en todo el mundo. En todo el mundo la fe es practicada mayormente, aunque sea limitada, o tal vez los gobiernos les pongan muchas trabas a las personas a la hora de predicar, pero se predica, se enseña. Cuando yo fui a predicar allá a Cuba con nuestros hermanos de allá, yo les decía eso a ellos, pero aquí hay iglesias, le llaman casa culto, aquí hay iglesias por todas partes. Mayormente hay metodistas, después hay otras denominaciones, pero y no es tal y como dicen, o sea, que los van a matar y los van a encarcelar por eso. No, mientras no hagan algo contra el gobierno, no los persiguen. Eso no es cierto. Claro, si ya una persona desde el púlpito empieza a atacar al gobierno, pues lo van a ver como una amenaza. Pero mientras se dedica a predicar la palabra y a predicar las enseñanzas tal y cual son, que incluso en esas enseñanzas dice que se debe respetar a las autoridades porque por Dios han sido establecidas, no tiene ningún problema. Pero la falsa doctrina, la que tuerce para poder alegrar el oído de las personas, para poder alegrar el corazón de las personas, estas falsas doctrinas son las que se han metido dentro de las iglesias. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, a partir del verso 1, le dice, te encarezco que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Te encarezco, escuche lo que le está diciendo. O sea, mi demanda, lo que le estoy poniendo a usted como tarea es que predique la palabra. ¿Por qué le dice que predique la palabra? O sea, pareciera como es innecesario eso. Pero no, sí, porque hay muchas veces desde los púlpitos que no se predica la palabra, no se predica doctrina. Se predica otras cosas, psicología, filosofía, gnosticismo, se predican experiencias del individuo que está enseñando, pone de testimonio a la familia, al hermano, al tío, al abuelo, y lo menos que está haciendo es concentrándose en presentar a Cristo al crucificado. Y no que no se pueda utilizar ciertos testimonios, no. O no que no se pueda hablar acerca de una experiencia que hayamos tenido nosotros de vida con otras personas en relación y en torno a lo que es nuestra fe. Pero que eso no sea ni el centro
ni el común de todas las enseñanzas. Por eso le dice, predique a tiempo y a destiempo. Redarguye. Redarguir es volver al argumento. Redarguir es, re es volver a hacer y arguir es argumento. O sea, devuélvase al argumento inicial. Reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorte con toda paciencia. O sea, tenga paciencia, que si las personas no cambian, si las personas en ese momento no quieren escuchar, pues dele tiempo. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de eso. Y dice la razón por la cual hay que hacer eso así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, se refiere justamente a que se está presentando un plato de enseñanza a la medida, a la carta para los que están recibiendo, porque tienen que comezón de oír, que es lo que dice el texto de seguido, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Concupiscencias. Una concupiscencia o las concupiscencias son el deseo exagerado de hacer algo. Cuando nosotros queremos hacer algo y no hay control en lo que queremos hacer, porque viene de nuestro corazón, a veces la persona lo pone solo como cosas negativas, pero también algo negativo o algo positivo, algo que no se tiene templanza, o sea, no se tiene dominio propio. Cuando nosotros hacemos algo que nos saca a nosotros del equilibrio que deberíamos de tener, ejemplo, vamos a poner el trabajo no es malo. Ir a trabajar no es malo, pero si nosotros solo trabajamos de lunes a domingo, trabajamos y no tenemos tiempo para la oración, no tenemos tiempo para estudiar la palabra, no tenemos tiempo para congregarnos, eso es justamente el deseo de nuestro interior, tal vez del interior de nuestro corazón, tal vez de tener cosas o tal vez de salir de problemas económicos y que no nos deja a nosotros apartarnos o tomar el tiempo para lo que es importante o lo que es realmente importante. Pero hay maestros que se van a amontonar alrededor de esto para enseñar. ¿Para enseñar qué es? Cosas que les guste al oído, cosas que le quite esa picazón, ese comezón de oír. Eso es darle confites a la persona. Te voy a dar lo que quieres oír. Por eso es que van a apartarse de la verdad, dice, y se van a volver a las fábulas. Esta palabra fábulas, cuando lo escuchamos, nos tenemos que preguntar qué entendía un judío neotestamentario cuando le decían y se mencionaban las fábulas. Por cierto, que en griego la palabra es mutous. Pero cuando usted escucha la palabra en griego, se está refiriendo no a lo que nosotros vemos como los animados en la televisión, sino a cosas inventadas, imaginarias. En ese momento ni televisión había. Ni siquiera habían fábulas como las conocemos nosotros. Son cosas que vienen de la imaginación. Es muy fácil darle a la gente cosas de la imaginación. Es muy fácil alimentar la imaginación de la gente. Entonces ahí se le dan confites a la gente. Se les empieza a dar lo que quieren variando la doctrina, cambiando la doctrina. Pablo lo que está advirtiendo es no se dejen distraer por eso. No desvíen la atención de la fe cristiana, de la fe correcta. No se desvíen. Eso es mezclar las enseñanzas que estas personas quieren presentar, mezclarlas con ideas de los judíos o de la iglesia naciente, causando una confusión y división en la iglesia. El historiador Will Durant, cuando analiza esto que estamos explicando nosotros hoy, y analiza cómo en el paso del tiempo el enemigo dejó de asesinar a la iglesia, sino que se metió en la iglesia, metió las ideas en la iglesia, se infiltró y cambió un poco la doctrina, que estamos hablando del primer confite, justamente. Dice que la cristiandad no destruyó el paganismo, dice Durant, sino que lo adoptó. O sea, en vez de eliminar esa amenaza, la agarró, la absorbió. Eso nos ayuda a nosotros a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando le advirtió a los escribas y los fariseos, diciéndole acerca de ciertas costumbres religiosas, le dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, se cambia lo que Dios dijo por lo que la tradición dice, las cosas que del hombre salen del corazón del hombre.
en Mateo, en el capítulo 15, en el verso 7 al 9, nosotros encontramos dentro de esta idea que el Señor ataca, donde le dice a los fariseos, le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo el Señor viene y pone cómo pone en contexto esto? Cuando dice, ustedes de labios me honran, o sea, me alaban, cantan, me adoran, pero su corazón no está ahí dentro de las adoraciones. O sea, lo único que están haciendo es vocalizando, pero realmente no están entregados a lo que debería ser un adorador en espíritu y en verdad. Y lo dice en el verso 9 de Mateo 15, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, escuche, enseñando como doctrinas, ahí está el confitote, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cosas que Dios no ha dicho. Eso es el reclamo que Él le hizo a los fariseos cuando el Señor le dice, ustedes ponen cargas que ustedes mismos no llevan. Le ponen cargas en los hombros a las personas que ustedes mismos no llevan. Por eso el Señor es tan claro cuando dice que se levantarán falsos cristos y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y deseo recalcar esto, señales y prodigios, porque estas señales y prodigios son confites también, confites dentro de la doctrina. Satanás, como le digo, se dio cuenta que no es matando a las personas, sino cambiándole la forma de pensar, debilitándoles en la fe. Jesús, cuando describe todo esto que estoy diciendo, lo describe de una manera extraordinaria cuando habla acerca del reino de los cielos. En el capítulo 13, en el verso 27, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Cuando nosotros vamos a la explicación de lo que es la buena semilla y de lo que es la cizaña, la buena semilla se refiere a las personas que predican la palabra correctamente. La semilla es la palabra, así es como lo explica el Señor cuando dice que la semilla fue tirada y que fue puesta ahí, que vinieron aves y la comieron. Después algunas semillas por el calor se secó, otros sí la tomaron y se multiplicó la semilla al 30, al 60 o al 100 por uno. El Señor es muy claro cuando dice que la buena semilla es las personas que plantan la semilla de manera correcta. Y la cizaña son las personas que enseñan mal. Y entonces ellos le preguntan, bueno, Señor, pero ¿de dónde salió esto? Si usted sembró buena semilla, o sea, usted puso personas a enseñar correctamente, usted puso maestros a enseñar correctamente. ¿De dónde salen estos maestros? Entonces Él les contesta en el verso 28 del capítulo 13, un enemigo ha hecho esto. ¿A quién se está refiriendo? A Satanás. Y los siervos le dijeron, cuando le dice un enemigo puesto esto, entonces ellos dicen, bueno, algo tenemos que hacer nosotros. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dice, no sea que al arrancar la cizaña, o sea, al tratar de quitar a las personas que están haciendo lo incorrecto, arranquen con ella el trigo. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. La gente, al final de cuentas, cuando una persona está causando disensión, cuando una persona está atacando a la iglesia, cuando una persona está dividiendo a la iglesia, cuando una persona como las zorras que se comen los plantíos, eso es lo que Jesús cuando menciona a las pequeñas zorras, es que las zorras hacen huecos y se comen el fruto, la raíz de los plantíos antes ni siquiera de que echen fruto. Entonces las plantaciones se secaban, las plantaciones se dañaban. Así es una persona que está dentro de la iglesia atacando la coinonía del grupo. La persona que está, no, es que aquí este hermano, o que esta hermana, o que el pastor, y entonces mejor me voy. Y una vez que se va, empieza a buscar, por su comezón de oír, empieza a buscar donde le guste, y donde le guste dice, ay, aquí me identifico, aquí sí dicen lo que yo quiero escuchar, lo que me hace sentir bien. Entonces empieza a buscar a los hermanos que dejó allá, en los cuales dejó un poquito de siembra, de sus comentarios, de sus reclamos, y dicen, no, hombre, véngase para acá, vieras que aquí sí, esta gente sí cree en lo que yo, pero es que ese no es el norte. El norte que el Señor nos enseñó a nosotros es buscarlo a Él. Él le dijo a los fariseos, si ustedes leyeran los escritos de Moisés y leyeran los salmos y leyeran los profetas,
me encontrarían a mí porque de mí es que hablaron ellos. Y cuando Él dice que la vida eterna consiste, o la vida en abundancia consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo, nos está hablando del norte que Él tenía establecido. Es más, usted no va a encontrar un versículo donde el Señor ande buscando expulsar demonios. Los demonios se le atravesaban y Él los expulsaba. O le traían a la gente endemoniada y Él expulsaba. Pero Él no dijo, vine yo a buscar lugares de demonios para expulsarlos. No fue para eso. Él vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para eso viene a utilizar la palabra que Él mismo había establecido desde el monte Sinaí. A enseñarla, lo que había enseñado a Moisés y le había enseñado a Aarón, que los fariseos habían torcido. Entonces Él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo que no fue así al principio. Diciendo que lo que estas personas están enseñando, lo están enseñando mal, están torciendo la doctrina. Están cambiando el mensaje correcto que Dios había establecido. Entonces ahí es donde Él llama la atención. De hecho, hay algo que es muy claro, que el Señor viene y dice, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, o sea, yo no vine a quitar eso, vine a darle fin, o sea, vengo a explicarlo. Entonces ellos le dicen, ¿quiere que arranquemos a esta cizaña? O sea, que lo arranquemos. No, después es capaz que cuando arrancan la cizaña, se va a ir con ella el trigo. Deje crecer el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, en referencia a los ángeles recojan primero la cizaña, átela en manojos para quemarla y después recojan el trigo en mi granero. O sea, vamos a separar los que hacen lo correcto de los que hacen lo incorrecto. Eso se va a ver en el resto de la Biblia, donde Él pone los cabritos a un lado y las ovejas al otro. Donde usted ve que está sacando de una canasta y poniendo a un lado y poniendo al otro. Ese es donde Él empieza a separar las vírgenes de un lado, 5 que hacen lo correcto y 5 que hacen lo incorrecto. Esa es la separación que el Señor hace en el escrutinio de Él. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2, cuando Pablo está hablando justamente acerca de estas formas de enseñar, acerca de esta forma de darle confites a la gente, Pablo dice, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. O sea, yo les estoy enseñando un solo esposo. No les estoy enseñando otras doctrinas, no les estoy enseñando otras formas de seguir a Dios, no les estoy enseñando otra cosa más que a Cristo. A este es al que hay que seguir, a este es al que debemos imitar, este es el que nos está modelando. Y quiero presentarlos ante Él, o sea, ante el esposo, ante Cristo, como una virgen. O sea, cuando está hablando de eso es sin doctrina adulterada, que es el primer confite que está dando el enemigo, doctrina adulterada, para complacer los oídos de aquella gente que no le gusta, como Dios nos llama a nosotros a cambiar nuestro carácter, a cambiar nuestra forma de ser, a cambiar la forma en que nosotros respetamos a las autoridades. No se vaya de la congregación, perdone a los hermanos, no se vaya, no cause división, no cause disolución, no haga eso. Al contrario, perdone, pase por alto la ofensa, haga la paz, practique la paz. Pero dice en el verso 3 de 2 Corintios capítulo 11, verso 2, pero me temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. La actitud sincera y pura hacia Cristo. O sea, ya dejo de ver a Cristo y me veo nada más en mis deseos, en lo que yo quiero complacer. Ya no me interesa lo que Dios dijo. No me interesa lo que Cristo dijo. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ya ustedes se apartan de ese mandamiento por amarse a sí mismos. Esa es la egolatría, ese es el egocentrismo. Ustedes, dice, soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado. Es interesante cómo Pablo dice que aguantan, soportan a un Jesús diferente. Lo que está diciendo básicamente es, ustedes no quieren el Jesús de la cruz, ustedes quieren el Jesús a su conveniencia, a la carta. ¿Por qué? Porque hay concupiscencia en el corazón, porque hay deseos personales. No deseo de agradar a Dios, no deseo de amar a la iglesia de Dios, que es la esposa de Cristo. No es el deseo ese, el deseo es yo. Mi concupiscencia, mi deseo, lo que está en mi corazón. Entonces viene y sale el segundo confite. El segundo confite donde uno tiene que decir, ¿y para qué confites? En el infierno.
Yo lo que quiero es palabra. Yo lo que quiero es una buena enseñanza. Yo lo que quiero es algo que aunque no me motive, no me aplauda, no me palmete de la espalda, pero haga que yo delante de Dios me vea como un obrero que no tenga de qué avergonzarme, un obrero acepto por Dios. Entonces el segundo confite es justamente esa, la concupiscencia, alimentar a la concupiscencia, darle a la concupiscencia lo que ella quiere. En Santiago capítulo 1 nos enseña a nosotros acerca de este confite, que por lo general la gente dice, ay, pero ¿por qué Dios me puso esto en el camino? No. ¿Por qué Dios me está haciendo caer? No, tampoco. Cuando alguno es tentado, dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago en cuanto a ese segundo confite que estoy presentando? Que soy yo mismo, el deseo de lo que quiero. Yo quiero que me digan algo que me llene el oído. Yo quiero que me digan que yo soy muy inteligente, que yo soy muy simpático. Estoy hablando en el entorno cercano, pero en el entorno de la fe, yo quiero que me digan, no, vas a estar bien, no va a pasar nada. No importa si hay crisis en el mundo, a usted no le va a afectar. No importa si hay una enfermedad, usted no se va a enfermar nunca. Y todos nos enfermamos, todos tenemos crisis, todas las personas vamos a morir, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la concupiscencia, dice, después de que ha concebido, o sea, después de que esa enseñanza entra por el oído y toca el corazón concupiscente, da a luz el pecado. ¿Y por qué da a luz el pecado? Porque entonces ya yo quiero complacerme. Y el pecado, siendo consumado, una vez que ya me complazco, da a luz muerte. ¿Qué es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, está claro. ¿Por qué es que nosotros somos así? ¿Por qué nosotros buscamos nuestro propio beneficio? ¿Por qué nosotros siempre estamos viendo que seamos nosotros los que seamos halagados, levantados, exaltados? Pensando como que si nosotros fuéramos el centro del universo. O como diría un viejo dicho, la Coca-Cola en el desierto. No, ¿por qué nosotros nos sentimos así? Por la pura vanidad, por la pura arrogancia. Y ese es el tercer confite, alimentar la vanidad y la arrogancia. O sea, vamos a alimentar la vanidad, eso que la persona quiere ser, quiere sobresalir sobre todos, o sea, quiere los primeros asientos. Cuando llega a un lugar quiero estar de primero. Cuando voy en carretera yo no puedo ir detrás del carro que está al frente mío, yo tengo que pasarlo porque yo tengo que estar al frente. Yo tengo que ganar siempre. Yo tengo que estar primero de frente porque eso es lo que me hace sentir realizado, eso es lo que me hace sentir lleno. Yo tengo que tener siempre la última respuesta, tengo que tener la última palabra, tengo que ganar los argumentos. Yo tengo que tener los mejores amigos, yo tengo que tener los mejores contactos. Ese yo es vanidad, es arrogancia, es el confite que él dice, voy a alimentar esto, le voy a dar el confite de la vanidad, el confite de la arrogancia. Cuando Pablo instruye a Timoteo para ordenar los obispos o los supervisores, él describe ciertas características del candidato. Entre muchas una es que sea un deseo del corazón. O sea, dice que si queréis ser obispo, pues buena obra deseas. Es lo que dice Pablo cuando le habla de esto a Timoteo. Decía Paul Washer en una de sus prédicas que cuando él viene e invita a alguien para que sea parte del equipo pastoral, cuando él viene y le dice a una persona porque ve que tiene talento, que tiene un don, que tiene un buen lenguaje, un buen uso de la palabra, y le dice, mira, ¿por qué no participas? Venga, fórmese y participe para el pastorado. Y le dice, ay, no, es que realmente eso a mí no me gusta. Yo no quiero eso. Inmediatamente Paul Washer dice que él dice, no lo vuelvo a invitar, no le vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el servir a Dios en el obispado tiene que ser un anhelo, tiene que venir de uno. O sea, no es de que le digan, usted tiene esto, usted tiene esta capacidad, usted tiene esta característica. No, tiene que venir de uno. Y si no viene de uno, entonces significa que no tiene el llamado. Porque si tuviera el llamado, tiene el anhelo. Pero una vez que esté escogida la persona para que sirva en las diferentes áreas de obispado, lo que le dice Pablo a Timoteo es que no sea un neófito.
Un neófito es neo, nuevo, y fito en la fe, o sea, un recién nacido. Un recién nacido en la fe, no ponga un neófito. Porque si pone un neófito, se va a envanecer, se va a llenar de vanidad, le va a dar el enemigo ese confite. Y entonces ese hombre o esa mujer que está recién convertido, que puede tener deseo y todo eso, pero no lo ponga hasta que ya haya un periodo de formación, el cual nosotros como pastores debemos de ir formando a las personas en las diferentes áreas, que prediquen, como hacemos en la iglesia, que hagan reflexiones, que sirvan en un área, que sirvan en la otra, para que ellos mismos vayan viendo realmente si tienen de parte de Dios ese don. Y nosotros como iglesia lo podamos ir reconociendo también. No todos somos predicadores, pero si no se da el espacio para predicar, ¿cómo vamos a saber quiénes son y quiénes no son? Si una persona está sentada en una silla todo el tiempo. Y si yo me pongo al frente, ejemplo, y resulta que no tengo ese don, yo no tengo que sentirme mal. Le preguntaré a Dios si tengo el don en otra parte, o sea, si tengo esa capacidad del Espíritu Santo para otra cosa, no tengo que sentirme mal. Pero si la vanidad me hace sentirme mal, entonces tengo un problema. Tengo un problema porque ya no es un anhelo de servir a Cristo, es un anhelo de sentirme yo aplaudido, sentirme aprobado. Por eso no ponga un neófito, dice, porque no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, llenándose de vanidad, ya queriendo pasarle por encima incluso al maestro. Y cuando me refiero a pasarle al maestro, es porque cuando una persona empieza en competencia con el maestro, en competencia con Jesús, como le pasó a los fariseos, entonces ya está en problemas. Está en problemas porque en lugar de ser una persona deseosa de aprender para seguir adelante, es una persona que quiere sobresalir, estar en el primer asiento. Por eso es que también es necesario, dice Pablo a Timoteo, que esta persona tenga buen testimonio de los de afuera y también como los de adentro. O sea, no solamente sea una persona que tenga una buena imagen con los de la iglesia, sino con la gente que no asiste a la iglesia. Porque ese confite tercero, que es la arrogancia, que es la vanidad, el enemigo se lo pone hacia el frente a cualquiera, a usted, a mí, lo pone ahí al frente, toma este confitico, siéntase como que usted es lo mejor del mundo, como que usted es lo máximo. Y el cuarto confite que nos presenta a nosotros, el enemigo, es la mentira. De hecho, hay gente que piensa que la mentira piadosa o la mentira blanca son mentiras buenas. Que si alguien quiere un trabajo, voy a poner un ejemplo, si alguien tiene un trabajo y entonces llega y me dice a mí, mira, Pastor José, usted puede decir que yo trabajé en la empresa que usted lidera de 5 años, aunque no haya trabajado, pero para que me den el trabajo. Eso es una mentirita piadosa, eso es para que me den el trabajo. No, señor, eso es no confiar en Dios. El enemigo le pone ahí justamente el confite de la mentira. Mejor diga, no tengo experiencia, es mi primer trabajo. ¿Por qué mentir? Llenar currículos con información que no es. Agarrar y torcer las palabras. Torcer las palabras, torcer las ideas con el fin de que me den un trabajo. No me lo van a dar. Y no me lo van a dar porque si yo soy creyente y soy hijo de Dios, Dios me va a estorbar para que la mentira no sea la que me beneficie. Así que nosotros tenemos que aprender a ser veraces en lo que decimos, pero el enemigo, ahí está el confite. Ahí está el confite. Estuve 6 meses en la San Marino, decía una mujer de un programa de televisión, de una novela colombiana, para decir que ella tenía mucha capacidad, que ella tenía que había aprendido mucho en cuanto a secretaría. Nosotros no necesitamos hacer eso, no necesitamos aparentar delante de los demás de lo que no somos. Cuando Dios quiere abrir una puerta, la va a abrir, y cuando quiere cerrar una puerta, la va a cerrar. Pero la veracidad tiene que estar al frente de nosotros. Santiago en el capítulo 5, en el verso 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Sabe qué es lo que significa que el sí sea sí y que el no sea no? Que nosotros debería ser suficiente con que si alguien nos hace una pregunta, nuestra respuesta sea sí o no. Vamos a imaginar un hombre que llega a la casa a las 10 de la noche y cuando llega a la casa, tal vez usualmente sale a las 5 de la tarde del trabajo, llega a las 6, 6:30, ese día se le hicieron las 10 de la noche,
Porque resulta que o el bus se varó, o hubo un accidente, o se le dañó el carro. Entonces la esposa le pregunta, mi amor, ¿qué pasó? ¿Se atrasó? ¿Algo pasó? Entonces él le dice, sí, es que se varó el carro. Debería ser suficiente para que la esposa diga, mira, este hombre se le varó el carro, suficiente, o hubo un accidente, o hubo un percance en el autobús. Debería ser suficiente. Pero cuando la persona dice, mira, si querés llamas a fulano, si querés le preguntas al otro, si querés aquí, no debería ser eso, debería ser una persona con credibilidad. Si yo llego a pedir ese trabajo y me dicen, mira, ¿usted tiene experiencia? No, no tengo experiencia. Y confiar en que Dios abra la puerta. Y si me dicen, sí tengo experiencia, sí, sí tengo experiencia. Y entonces demostrar o hablar acerca de mi experiencia. Pero no venir y hablar más de la cuenta solamente como para poder llenar los envases que no me toca a mí llenar. Ese es el cuarto confite, la mentira, las mentiritas blancas, las mentiritas piadosas. Y las mentiritas piadosas consisten también en no decir todo. Tal vez no digo la información completa, porque si la digo van a saber que no soy tan capaz, tan hábil. Voy a decir una parte. Voy a decir, sí, estuve en la San Marino, pero no voy a decir cuánto tiempo. Porque si digo que 6 meses y resulta que la carrera, el estudio que tengo que presentar es de 4 o 5 años, van a decir, pero en 6 meses usted no aprendió lo suficiente. Pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, estuve ahí, pero nada más. Estuve en el colegio, pero no dice que estuve en la puerta, que era el que vendía los chicles en la puerta del colegio. Estuve en la universidad, sí, pero no dice que era el que venía y servía los sándwiches en la soda de la universidad. No, sí estuve en la universidad para que, para que le crean. Ah, sí, yo sé mucho de banco, yo fui bancario, o sea, yo estuve en el banco, yo tengo mucha experiencia. Sí, pero no dice que lo que hacía en el banco era que hacía la mensajería y llevaba las cosas que el gerente le decía que hiciera, pero dije, o sea, tuerzo la verdad, la camuflo. Y allá lo que piensen, yo no estoy mintiendo. Yo no sé si él pensó que yo era un excelente banquero o era un hombre de la universidad graduado. Yo le dije que estuve ahí, pero no le dije en qué estuve. Confitito, confitito de la mentira. Tome el confite, cómaselo. Y piense que está haciendo bien y que no hay ningún problema porque usted no estaba con la intención de mentir. El otro creyó eso. Y viene el quinto confite, el popular, un confite tan popular, se llaman milagros. Ese confite es el que ahora está en la mayoría de las iglesias. No, es que usted no cree en los milagros. Por supuesto que creemos en los milagros. Pero ¿cuáles milagros? El Señor dice en Mateo, o Mateo relata en el capítulo 12, en el verso 38 algo, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Están pidiendo un milagro. Están pidiendo algo que les hable de él. Y él les dice, generación mala y adúltera, dice, demanda señal, pero no les será dada sino la del profeta Jonás. ¿Qué es lo que está diciendo él? Bástense en lo que yo estoy diciendo. El profeta Jonás fue puesto en un pez preparado para ese momento. Como ese pez no hay uno antes ni hay uno después. O sea, lo que les está diciendo de esa misma manera que ese momento fue planificado en los cielos, el pez fue planificado en los cielos, de esa misma manera yo soy planificado en los cielos, voy a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches y voy a resucitar. Pero créanme lo que yo estoy diciendo, es suficiente con que yo lo diga. ¿Por qué? Porque con que yo lo diga es suficiente, no necesitan señal. Cuando Pablo le habla a Timoteo del carácter de las personas de los últimos tiempos, una de las cosas que llama la atención es esto. Debes también saber eso, le dice en 2 Timoteo 3 en el verso 1. Dice, debes también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué lo hace peligroso? Que habrán hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que lo hace peligroso. Porque el hombre amador de sí mismo va a torcer la doctrina, va a torcer la enseñanza para que las personas lo vean con respeto, para que las personas lo vean como por encima de los demás, aunque tenga que inventar, aunque diga que está haciendo milagros y podría estarlos haciendo. Sí, pero ¿de quién es el milagro? O sea, ¿por qué viene el milagro? ¿Cuándo viene el milagro?
¿Y qué propósito trae ese milagro? Porque si es un propósito de exaltarme a mí mismo, dice, eso lo hace peligroso. Para que me digan, wow, es que este hombre sí es usado por Dios. Ay, wow, este hombre es un apóstol, este hombre es un profeta usado por Dios. Entonces, venga, traigamos más gente. Y aquellos que estaban con comezón de oír, entonces se vienen para acá y dicen, ufa, qué bueno que está este lugar. ¿Ah? Sale lluvia de oro del cielo, sale del zacate, suben los billetes. Qué bueno, voy a llamar a mis hermanos que están en aquella iglesia aburrida que solo predican a Jesucristo. Porque eso es muy aburrido, estar predicando solo a Jesús. Tenemos que predicar milagros. Pero eso los hacen los amadores de sí mismos. Y el sexto confite es el disfraz de pacificador o la falta de aceptación de los hechos. O sea, es aquella persona que no ha logrado superar la vergüenza, el odio, la amargura. Y entonces se dice que ama la iglesia de Cristo, pero no la ama, se separa de una parte de la iglesia de Cristo y falsamente se engaña. Y falsamente se engaña porque tiene un disfraz de bueno. Solo un disfraz. Y el tener un disfraz me hace hipócrita. Eso es lo que el Señor decía a los fariseos. Ustedes hacen esto y dejaron de hacer aquello. O sea, ustedes hacen lo administrativo, pero dejaron lo moral. O sea, hacen lo de los diezmos, hacen lo de las prácticas de los diferentes mandamientos, de los rituales, pero no practican el amor, el perdón. No, tenían que hacer esto sin dejar de hacer aquello. En Hebreos, en el capítulo 12, en los versos 14 y 15, la palabra nos dice a nosotros, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno o que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. ¿Qué es lo que está diciendo? Siga la paz. No está diciendo que la paz venga. Como esas personas que dicen, no, yo no le hablo porque no estoy enojado con él, no estoy enojado con ella, pero realmente yo no estoy enojado. Si me llama, le hablo, pero yo no le hablo, la verdad. Allá él que se contente o se contenta, yo no estoy bravo. Eso es una hipocresía. Es una hipocresía porque realmente lo que hay en el corazón es resentimiento, es amargura. Y lo que hace es contaminar a las demás personas. Porque lo que esa persona, a la hora de romper ese vínculo, a la hora de apartarse de ese vínculo, se lleva esa amargura. Y donde quiera que vaya, dice, esa raíz brota y sale amargura. Y eso hace que le estorbe a los demás. Que muchas personas se vean contaminadas de eso. Y el séptimo, mis hermanos y mis hermanas, el séptimo confite es la fe disfrazada de fe. Fe disfrazada de fe, pastor, ¿qué es eso? Explíquemelo. Vamos a leer Mateo capítulo 17 a partir del verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Recuerde eso, generación incrédula y perversa. Esa es la generación a la cual Él está llamando la atención. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, ¿hasta cuándo tengo que hacer lo que a ustedes ya les toca hacer? Apoyarlos. Tráiganmelo acá. Y reprende Jesús al demonio y cuando sale el demonio del muchacho y queda este sano, vienen los discípulos a Jesús y le dicen aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Estaban con Jesús. Seguían a Jesús. Veían a Jesús hacer milagros. Decían cuánto le amaban. Peleaban porque otros tal vez querían participar y el Señor les decía, no, déjenlos que hablen mientras sea en mi nombre, no importa. Querían echarle fuego a otros en la cabeza solamente porque no actuaban como ellos. Esa fe que ellos enseñaban, una fe aparente, era una fe falsa. Era una fe que no era la correcta. O sea, es una fe que ellos la manejaban. Entonces, mis hermanos, esa es la fe, la poca fe que les está diciendo el Señor. Y les dice, porque si ustedes tuvieran fe, como el grano de mostaza, le dirían a este monte, pásese de aquí para allá y se pasará y nada le sería imposible.
Pero este género, la incredulidad, no sale si no es con oración y ayuno. En realidad ahí es solo con oración. Ayuno fue puesto de más. O sea, es un texto espurio en cuanto al ayuno. No que el ayuno sea malo, sino que no está ahí descrito. Él está hablando que este género es el género de la incredulidad. Sale solo con la oración. O sea, lo que el Señor quiere redimensionar ahí, lo que quiere redireccionar, perdón, en los discípulos es cambiar la mentalidad y poner la fe en el lugar correcto, aunque sea pequeña. O sea, en Cristo. Creemos en Cristo, creemos en lo que Él nos está enseñando, pero creemos de boca. De boca. Tanto es así que nosotros empezamos a hablar más de la cuenta. Voy a hacer un vistazo a las autoridades en cuanto a la fe en Dios, en cuanto a la fe en Cristo. Como le pasó a estas personas. Estas personas, Él les dice, ustedes tienen poca fe, son unos incrédulos. Deberían de creer lo que yo estoy diciendo. Básicamente eso es lo que está diciendo el Señor. Hace un tiempo para acá venimos oyendo noticias de un país centroamericano donde un presidente ha arrestado 60 y resto de mil de personas que pertenecían a pandillas. Entonces la gente viene, y en este caso voy a hablar de los creyentes, que qué tristeza, que qué lástima lo que está pasando ahí, porque eso es un atropello, porque esto es así, porque eso no debería estar sucediendo. Quiero leer algunas cosas para puntualizar antes de explicar justamente la incredulidad del creyente que no sabe que lo que está pasando en ese país, en nuestro país y en cualquier país del mundo no se sale del control de Dios. Entonces, al final de cuentas, yo voy a tener fe en que lo que está pasando, Dios lo permite con un propósito mayor que yo no entiendo, y que en lugar de estarme quejando y en lugar de estar criticando, debería el Señor orarle y pedirle al Señor que aumente mi fe para creer lo que la palabra dice. Porque en Romanos 13, en el verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿voy a creer más en el confite que me pone el enemigo de la falsa fe o de la fe fingida? ¿O voy a creer más en lo que Dios dice, que lo que está sucediendo en ese país o en cualquier país no se ha salido del control de Dios, está orquestado incluso desde los cielos? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Y resistirse no solamente levantarme en huelga. Resistirme es no aceptar lo que Dios está haciendo en este planeta, limpiando este planeta, corrigiendo este planeta, mandando un mensaje en este planeta. Por una razón clara, porque los magistrados, dice el verso 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere no temer a la autoridad, hágalo bueno y tendrá alabanza de ello. ¿Quieres hacer las cosas correctamente? Voy a devolverme. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Hazlo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien. Ese presidente es servidor de Dios para tu bien. El presidente de Costa Rica es servidor de Dios para tu bien. El presidente de Brasil es servidor de Dios para su bien. Pastor, no, es que ese hombre está haciendo algo incorrecto. Esos hombres están haciendo algo incorrecto. Un momento. Entonces, ¿dónde está la fe? Tenemos una falsa fe. Porque no está diciendo que los hombres que Dios permite en autoridad sean infalibles. Porque no es así. Está diciendo que los permitió ahí y los permite con un propósito. ¿Sabe cómo dice en Romanos capítulo 9, en el verso 17, hablando de Faraón, que representa justamente al mismísimo enemigo? Dice Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma, en el verso 17 del capítulo 9, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Oigan, mis hermanos, esto me impresiona. Y me impresiona porque en ese país donde el presidente está haciendo esos arrestos, donde está metiendo ese montón de personas a prisión porque han hecho lo incorrecto, y de ahí están haciendo los juicios para determinar si alguien está inocente ahí para que sea liberado.
Pero si yo soy hijo de Dios, si yo soy creyente, si yo creo que Dios tiene el control de todo, escucho lo que dice este texto en particular. La escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Sabe qué se escucha en las Naciones Unidas? ¿Qué se escucha en todo el mundo? Este presidente dijo: yo no tengo el crédito. No me den el crédito a mí, que ahora el país sea el más seguro de toda Centroamérica o de toda Latinoamérica. Que no hay crímenes en este momento. No me den el crédito a mí. ¿Sabe qué dijo? La gloria sea para Dios. Si todo lo que pasó, si todo lo que está pasando, si todos los arrestos, si todo lo que está sucediendo en este momento es para que el mundo diga o escuche a él decir la gloria es para Dios, es suficiente razón para que nosotros tengamos fe. Y por eso dice en Romanos 9, en el verso 18, de manera que Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. ¿Sabe cuál es la esencia de los confites, mis hermanos y mis hermanas? En Jeremías capítulo 29 yo puedo entender cuál es la esencia de los confites que el enemigo da y la esencia de lo que nosotros tenemos que buscar. En Jeremías 29, en el verso 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién los hizo llevar allá? Dios. Dios. ¿Qué les estoy diciendo a esos que llevé allá en cautiverio? Que yo los mandé. Dios dice: yo los hice transportar. Yo los mandé allá. No fue Nabucodonosor. Yo dejé que Nabucodonosor fuera el que utilizó la espada y los llevó para allá. Y les dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos, hijas, den mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y se multipliquen ahí y no disminuya la población. Procuren la paz con los en la ciudad a la cual los hice transportar. Rueguen a Dios por esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad ustedes van a tener paz. Porque así ha dicho el Señor Jehová, Dios de los ejércitos de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Esos que les están dando confites. Esos que les rascan el oído con comezón. No se dejen engañar por ellos. No atiendan a esos sueños que sueñan, porque falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los envié, dijo el Señor. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Bueno, ahorita no la quieren oír. Ahorita quieren oír a aquellos que están predicando cosas que no son. Pero yo voy a llevarlos en cautiverio a ellos. Yo los voy a meter en un estado de aflicción para que entonces se den cuenta que esos son unos mentirosos y que la buena palabra está en mi boca. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que espera la gente? ¿Cuál es el fin que se quiere de adoradores en espíritu y en verdad? El verso 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los voy a oír. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabe por qué nos mete en situaciones Dios? Para que cuando lo busquemos de todo corazón. No por el comezón de oír. No porque me resuelva mi situación económica. No porque me resuelva mi situación alimenticia. No porque me resuelva mi situación de salud. No porque me resuelva los problemas con mi hijo, con mi hija. No que me resuelva los problemas con mi esposo, con mi esposa, con el vecino, con el trabajo. No. Yo no los estoy llamando a ustedes para que ustedes me busquen por eso. El Señor Jehová de los ejércitos nos está llamando con una sola razón: para que lo glorifiquemos a Él. El Señor Jesucristo dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadidura. El problema con su hijo es añadidura. El problema con su hija se resolverá por añadidura. El problema de trabajo se resolverá por añadidura. El problema de alimentación se resolverá por añadidura. El problema que usted tiene en cuanto a la salud es añadidura. Dejen de estar buscando
conspiraciones demoníacas alrededor de todo cuando yo soy el que hiero y yo soy el que sano, dice el Señor. En Isaías 8, cuando habla en el verso 11 acerca de cómo ve el mundo o cómo ve el creyente al mundo, cuando dice, ay, es que se está levantando esto por aquí, se está levantando esto por allá, es que se están poniendo de acuerdo para perseguir a la iglesia, para matarla. Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Isaías 8:11. Por favor, preste atención a esto. Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no vaya, Isaías diciendo, no llamen conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración. Dejen de estar diciendo que Satanás tiene control, porque Satanás no tiene control de nada. Dejen de estar hablando de conspiraciones. No hagan eso. No llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen. No le tengan miedo a lo que el mundo le tiene miedo. No le tengan miedo a nada de lo que el mundo ofrece. A Jehová de los ejércitos, dice, a él santificad, sea vuestro temor, a él sea vuestro miedo. O sea, dejen de estar dándole tributo al que no hay que darle tributo. ¿Por qué la gente no le da tributo a Dios? Porque no lo conoce. ¿Por qué los creyentes no le dan tributo a Cristo? Porque no lo conocen. ¿Quiere conocer un poquito de Cristo? Para ir cerrando esta enseñanza de hoy, mis hermanos, que tengamos un ratito para conversar alrededor de ella. Voy a hablar de los confites primero que le ofrecieron a Jesús. Y después voy a hablar de la cena que Dios nos ofrece a nosotros. Al Señor le ofrecieron esto. Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí vienen los confites. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Una necesidad personal, una necesidad del cuerpo. Quiere comer, tiene hambre, como usted y yo cuando oramos por el alimento. Entonces viene el enemigo y le dice, el tentador, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, ahí podría ser decir, claro, yo soy hijo de Dios. Él no está diciendo ninguna mentira, está diciendo la verdad. Yo soy el hijo de Dios y estoy en la tierra, soy Dios. No está diciendo ninguna mentira. Pero él está torciendo realmente el principio de esa verdad. Por eso Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la buena doctrina, de la buena enseñanza. Puede hacer que nosotros no necesitemos ni siquiera el pan de este mundo. Déjeme explicarlo de esta manera. Cuando usted está entretenido en algo, cuando usted está entretenida en algo que a usted le gusta mucho, está pintando, está dibujando, está escribiendo, está trabajando, lo que esté haciendo, cuando eso le llena mucho, se hace las 12 del día y usted no tiene hambre. Y se hicieron las 2 de la tarde y las 3 de la tarde y dice, mira, uy, se me fue, ni siquiera me dio hambre porque está enfocado, está metido ahí. Por eso es que cuando nosotros ayunamos, si queremos ayunar para el Señor, estamos tan enfocados en la palabra del Señor, estamos tan enfocados en la oración, estamos tan enfocados en agarrar que se nos olvida comer. Sí tenemos la necesidad de comer, pero el orden de prioridades cambia. Y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se comió ese confite, no quiso ese confite, no se lo aceptó al enemigo, no le endulzó el oído, porque el texto dice, tenía hambre, Jesús tenía hambre. Entonces el diablo se lo lleva a la santa ciudad, lo pone en el pináculo del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le está diciendo? Tu salud, tu seguridad personal, no te vas a quebrar un pie, vas a estar bien. ¿No le parecen que son los confites que hoy en día andan ofreciendo en todo lado? Bueno, para que no le falte la comida, cuando el Señor dice que no ha visto justo que mendigue pan. Entonces, ¿a quién yo le creo? Cuando la palabra dice que antes de que yo pida ya el Señor tiene la respuesta. Cuando tal vez no tengo una chuleta, o tal vez no tengo una pieza de carne, pero tengo arrocito, frijoles y un huevito. Y porque no doy gracias por esto y dejo de estar anhelando y buscando lo otro cuando ya Dios me ha provisto de algo de comer. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Le dice, bueno, tírese de aquí. Y no le va a pasar absolutamente nada porque los ángeles lo van a venir a rescatar. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios.
Y después viene y se lo lleva al templo. Se lo lleva a un monte alto y le muestra todo. Todo lo que está al frente. La gloria, dice. La vanagloria le estaba tratando de tocar al Señor que él no tenía. Ese deseo del aplauso, ese deseo del reconocimiento. Él no necesitaba nada de eso. Lo pone en un monte alto, le pone los reinos al frente, la gloria, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora preguntémonos, ¿será cierto que el enemigo tenía el poder de eso? Sí, sí lo tenía y lo tiene. Por eso es que usted ve que las semillitas, los confititos se le dan a la persona para alimentar la vanagloria, la vanidad, las concupiscencias, porque él todavía sigue funcionando de esa manera hasta el día de hoy. Sigue dando confites a las personas que quieren confites y que no quieren ver a Cristo, que no quieren ver al Señor. Pero el Señor rechazó esos confites y presentó el plato nutriente de alimento que nosotros tenemos que tener presente siempre. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó y vinieron los ángeles y le servían. ¿Sabe qué le dijo el Señor prácticamente? ¿Para qué confites en el infierno? ¿Para qué quiero confites en el infierno? Mejor, dijo el Señor. Mejor. Paso por la cruz, paso por la aflicción, paso por lo que el Padre quiere pasar. Y hoy, mis hermanos, todos conocemos que por la obediencia de Cristo, por haber enfrentado lo que tenía que enfrentar, hoy toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Porque Él está puesto hasta lo sumo, porque Él es el Cordero inmolado, Él es el testigo fiel. Cuando Juan veía para todo lado y decía: ¿quién podrá abrir el libro? No hay nadie que lo pueda leer, pero ni siquiera mirar, no lo pueden abrir y ni siquiera mirar. Entonces le dijo el ángel: aquí está el Cordero inmolado, dice, Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Antes de que charlemos, que nos queda poco tiempo, me gustaría que escuchen una canción y con esto estaría cerrando la enseñanza de hoy. Mis hermanos, no necesitamos milagros, no necesitamos que nuestras cosas estén saliendo siempre bien, no necesitamos que siempre tengamos buena salud. Si Dios quiere darnos buena salud, nos la va a dar. Si Dios quiere darnos provisión, nos la va a dar. Si Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas, lo va a hacer. No necesitamos ni pedirlo, porque el milagro más grande de todo ya lo hizo en la cruz del Calvario, para salvarnos de una separación eterna delante de Él, para salvarnos de ir al fuego eterno por siempre. Ese es el milagro más importante. Y no necesitamos señales, no necesitamos prodigios, no necesitamos nada. Lo único que necesitamos es creerle. Creerle solamente. Y yo deseo, mis hermanos, que presten atención a este canto que voy a poner, porque eso es lo que tenemos que creer. Tenemos que creer lo que el Señor dejó para nosotros en su palabra y dejar de estar tratando de convencer a las personas, ofreciéndoles cosas de las cuales Dios es el único que decide cuándo sí y cuándo no. Escuchemos este mensaje. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas
que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y amor.